Lo más probable es que cuando hables con uno de nuestros pastores, te hayan dicho que ahora que eres cristiano, lo primero que debes hacer es bautizarte. Así que hoy hablemos sobre el bautismo. ¿Por qué quiere Jesús que nos bauticemos y por qué es tan importante para nosotros bautizarnos? Bueno, comencemos mirando el día en que Jesús fue bautizado. Esto se encuentra en Mateo capítulo 3. La Biblia dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de disuadirlo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús respondió: Déjalo así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús caminó unos 80 millas desde Galilea hasta el río Jordán para ser bautizado. Ahora, Juan no quería bautizar a Jesús porque el bautismo de Juan simbolizaba que una persona se arrepentía de sus pecados y se volvía a Dios. Y Juan sabía que Jesús nunca había pecado, así que no veía ninguna razón para que Jesús se bautizara, pero Jesús se bautizó de todos modos. Ahora, aquí está la pregunta: ¿por qué lo hizo? Bueno, el bautismo de Jesús fue una expresión de solidaridad con nosotros y nuestra lucha contra el pecado. Era la manera de Jesús de decir: estoy en esto contigo y no te voy a pedir que hagas algo que yo no esté dispuesto a hacer. Cuando una persona se bautiza, es su manera de reconocer en público que Jesús pagó el precio por sus pecados, y cuando nos bautizamos, estamos expresando nuestro amor y nuestro compromiso con aquel que pagó por completo el precio de nuestros pecados. Ahora, la razón número 1 por la que las personas posponen su bautismo es porque tienen miedo. Tienen miedo de que si se bautizan no podrán cumplir con su compromiso con Cristo. Algunas personas, ¿estás listo para esto?, piensan que tienen que arreglar su vida antes de bautizarse. Así que dicen: cuando controle esta área de mi vida que está fuera de control, entonces me bautizaré. Escucha, el bautismo no se trata de tener nuestra vida en orden. De hecho, el propósito del bautismo es admitir que no tenemos nuestra vida en orden. Por eso oramos y pedimos a Jesús que entre en nuestra vida. Estamos admitiendo que necesitamos su ayuda para vivir la vida que siempre hemos querido vivir. El bautismo es reconocer que somos grandes pecadores, pero Jesús es un gran Salvador. Cada uno de nosotros es un trabajo en progreso, y si posponemos nuestro bautismo hasta tener todo en orden, tú y yo nunca nos bautizaremos porque nunca tendremos todo completamente en orden. No nos bautizamos para decir: mírame a mí y mira lo que hice. Pero nos bautizamos para decir: mira lo que Jesús hizo por alguien como yo. Ahora, cada vez que hay una discusión sobre el bautismo, inevitablemente surgen varias preguntas en la conversación. Por ejemplo, ¿por qué nos bautizamos por inmersión? ¿Por qué sumergimos a las personas bajo el agua? ¿Por qué no simplemente rociamos a las personas? ¿Por qué tenemos que sumergirlos completamente? Bueno, en el Nuevo Testamento, cada bautismo era por inmersión. Déjame mostrarte a qué me refiero. Juan capítulo 3, versículo 23. Ahora, Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y la gente venía constantemente para ser bautizada. Así que en ese pasaje de las Escrituras dice que había mucha agua. La versión revisada estándar dice que había mucha agua. Cuando Felipe bautizó en Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39, la Biblia dice que dio órdenes de detener el carro. Entonces Felipe y el eunuco bajaron al agua y Felipe lo bautizó, cuando salieron del agua. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos al eunuco etíope bajar al agua y luego salir del agua. Ahora, ¿cómo fue bautizado Jesús? Esto se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 9. En ese momento, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando Jesús salía del agua, Jesús salió del agua. Ahora eso es significativo y déjame decirte por qué. El bautismo simboliza la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Mira, cuando te sumerges en el agua, te estás identificando con la muerte de Jesús porque no puedes respirar bajo el agua. Cuando sales del agua, te estás identificando con la resurrección de Jesús. Cuando estás bajo el agua, estás muriendo a tu antigua forma de vida. Y cuando sales del agua, representa tu nueva vida con Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: Por tanto,
fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. La palabra bautizar en griego es la palabra baptizo, que significa sumergir. Durante los primeros 1300 años del cristianismo, la única forma de bautismo que se practicaba era el bautismo por inmersión. La aspersión comenzó porque no había áreas donde la gente se estaba bautizando, donde el agua era mínima, y hoy en día ni siquiera tenemos ese problema. Otra pregunta que recibimos es: ¿necesito bautizarme de nuevo? Porque fui bautizado cuando era bebé. En algunas tradiciones de la Iglesia enseñan que un bebé necesita ser bautizado porque si el bebé muere sin ser bautizado, ese bebé irá al infierno. Para empezar, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde se bautice a un bebé. De hecho, cada vez que una persona se bautiza, primero decide por sí misma poner a Jesús como el líder y perdonador de su vida, y luego de hacer eso se bautizan. No hay un solo versículo en la Biblia donde una persona se bautice primero y luego invite a Jesús a su vida. Ahora bien, tal vez fuiste bautizado cuando eras un bebé, y esa ceremonia tenía la intención de ser un pacto entre tus padres y Dios en nombre del niño. Ellos usaron ese bautismo para dedicarte al Señor. Querían que ames a Dios y lo sigas, y no hay nada de malo en dedicar a tu hijo al Señor, pero ese bautismo no es el mismo bautismo que encontramos en la Biblia. Sí, cada vez que una persona es bautizada en la Biblia, la persona que se bautiza ha tomado la decisión por sí misma de seguir a Cristo y de ser bautizada. El bautismo bíblico es una decisión que tomas para Dios. No es una decisión que alguien más toma por ti. Permíteme repetirlo. En el Nuevo Testamento, las únicas personas que fueron bautizadas eran aquellas que entendían por sí mismas que su pecado las separaba de Dios. Ellos entendieron por sí mismos el precio que se pagó para que pudieran ser perdonados, y cada persona tomó su propia decisión de ser bautizada. En Mateo capítulo 19, la Biblia nos dice que Jesús amaba a los niños. Él bendijo a los niños. Pero, ¿sabías que nunca bautizó a un niño, ni tampoco instruyó a un niño a ser bautizado? Cada bautismo que ocurrió en la Biblia fue cuando alguien tenía la edad suficiente para tomar su propia decisión de ser bautizado. Aquí hay otra pregunta que recibimos. ¿Tengo que ser bautizado para ser cristiano? Bueno, la respuesta es no. Cuando Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de los ladrones le pidió a Jesús que lo recordara cuando viniera en su reino, y Jesús se volvió hacia ese ladrón en la cruz después de que se arrepintió de su pecado y le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Noten que Jesús no dijo: «Chicos, tenemos que detener la crucifixión por este pobre hombre y bautizarlo, porque si no lo bautizamos, no va a ir al cielo». Eso no sucedió. No tienes que ser bautizado para ir al cielo porque el bautismo no te salva. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice esto: «Es por gracia que has sido salvado mediante la fe, más el bautismo infantil». No. Además de ir a la iglesia, no además de ser bautizado por inmersión, no. No dice eso. Esto es lo que dice la Biblia. Es por gracia. Has sido salvado por medio de la fe. Eso es todo. Y ni siquiera es de ti mismo. Es el don de Dios, no por obras para que nadie pueda jactarse. Ahora, cuando la gente pregunta: ¿tengo que ser bautizado?, tengo la sensación de que están buscando una manera de evitarlo, y me pregunto cómo se sentirá Jesús al respecto. Yo tengo un anillo en mi dedo. Es un anillo de bodas. Es un símbolo externo de mi compromiso con mi esposa. Ahora, mi esposa quiere que use este anillo todo el tiempo para mostrar mi amor por ella. ¿Qué pensaría ella si le dijera que no quiero usarlo? ¿Qué crees que pensaría? Si intentara encontrar cualquier excusa para no tener que usar este anillo, puedes imaginarme mirándola a los ojos y diciéndole: «Escucha, te amo, pero no veo ninguna razón por la que tengamos que hacer que todos los demás lo sepan». Quiero decir, nuestro compromiso es realmente solo entre nosotros dos. ¿Cómo crees que eso resultaría? Probablemente de la misma manera que resulta en el cielo. Es como si miráramos al cielo y dijéramos: «Mira, Jesús, sé que sufriste por mí. Sé que moriste una muerte agonizante en la cruz por mí. Entiendo que claramente me ordenas ser bautizado como una forma de declarar mi amor y devoción por ti, pero creo que pasaré cuando se trata de la primera cosa que me pides que haga. Creo que te desobedeceré». ¿Esa actitud muestra plena devoción a Dios o algo más? Una pregunta más.
¿Cuándo debe una persona ser bautizada? Hechos 2:41 dice esto: los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3.000 personas. ¿Qué significa eso? No hay razón para posponerlo. Si esperas hasta sentirte digno, o lo suficientemente bueno, o simplemente estás esperando el momento perfecto, nunca vas a cumplir con lo que Jesús te ha mandado hacer. He sido pastor durante mucho tiempo, y nunca he escuchado a alguien en la sala de preparación para el bautismo decir: «Wow, me alegro tanto de haber esperado 10 años después de aceptar a Jesús en mi vida para hacer esto». Lo contrario es lo que siempre escucho. ¿Sabes lo que dicen? Ojalá no hubiera esperado. Cada vez que veía a alguien bautizarse, sentía que el Espíritu Santo me decía que necesitaba hacer esto, y me alegra haberlo hecho finalmente. Entonces, ¿por qué no programar tu bautismo hoy? Hay un enlace en esta página, y todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace y programar tu bautismo. Y cuando te bautices, trata de invitar a tantos familiares y amigos como puedas para que celebren esta ocasión contigo.